¿Qué tal? Buenos días, buenas tardes, buenas noches o en el momento en el que estén sintonizando esta nueva emisión de La Última Página que existe ante ustedes, que es una ilusión en rigor de verdad, porque no existiríamos, o no nos manifestaríamos en realidad si no hubiese un motor único, inmóvil, ¿cómo decirlo?, ex nihilo. Solía ser un río muy importante de África. El ínclito, inmarcesible. Vale, es bueno. Es muy generoso que se ría de semejante imbecilidad que acabo de decir, pero bueno, Porrini está tentado, ex nihilo, solía ser un río muy importante. Así que lo presento ya, que se ha reído y se ha manifestado el profesor Sebastián Porrini. Ese es un nombre mortal, Sebastián Porrini. Luego es un neón. Sí, claro, la multiplicidad de nombres que tiene hacen que, bueno, lo llamemos y lo conozcamos como Sebastián Porrini o el Porras, según la gente muy querida de Par en la Mano, a quien agradecemos siempre la deferencia de nombrarnos y de estar ahí presentes. Así que bueno, nada, ¿cómo le va? ¿Cómo está, maestro? ¿Todo Porrini? Bien, aquí estamos. Eximio, solía ser un primate. Bueno, aquí estamos y un poco jocosos, un poco contentos. A varias aclaraciones que hay que hacer antes de continuar con la rutina. Estamos llegando a fin de año, a un año que fue bastante particular, en mi caso por lo menos, como habrán visto, estuve un poco ausente. Porrini está tomando la posta, está haciendo la verdad que un trabajo magistral junto con don Javier. Por favor les pedimos que consuman el contenido o que consulten el contenido que tenemos, porque el canal se ha expandido. Tenemos, bueno, han hecho un programa dedicado, tenemos entre líneas, que son las entrevistas, tenemos verso a verso, que es un nuevo producto que salió hermoso, la verdad que está saliendo muy bien, con Alejandro y con Cecilia. Tenemos el nuevo envío que es escenarios, que bueno, ya vienen cosas interesantes. Digo, me parece que el canal ha crecido para bien, entonces si bien a veces La Última Página tiene alguna ausencia los lunes, siempre hay algo los lunes para ver, en este caso los ensayos a una voz de Sebastián, o bien esto que sigue siendo La Nave Madre, pero que este año lamentablemente tuvo algunas problemáticas. Seguimos. No es que no vamos a seguir con La Última Página, al contrario, ya el año que viene vamos a ordenarnos de otra manera, seguramente, de modo tal que podamos tener mayor programa por día. Sí. Exactamente, gracias Porrini por aclarar. Exacto. Así que uno el lunes, uno el martes, uno el miércoles. Yo voy a dejar de trabajar, vos también. Sí. Y vamos a transmitir. Y va a haber turno mañana horas. y turno tarde. No sería mala idea. OJ, no sería mala idea. Hacer un canal de streaming, dejen en sus comentarios qué les interesaría, si ADTV se puede convertir. Obviamente hay que financiarnos, ¿sí? Si quieren que sigamos con... Salió el ángel por supuesto, financien. No, bueno, fuera de chiste, vamos a seguir con esto. Y hoy vamos a... Perdón, profesor, una cosita más antes de ir con el gran pensador, teólogo, filósofo y santo del que nos vamos a ocupar, que es, porque él no lo va a decir, vayan a ver los clásicos con J.A., la última emisión que le ha dedicado al libro del profesor Ortega sobre Shakespeare. Los clásicos con J.A. Gracias, Juana. La verdad es que el libro de Diego se lo merecía, pero el programa es hermoso. Le escribí un privado y le tengo que escribir a otra persona porque Juana dice que esa edición es del 2023 y el libro se publicó en 2019. Saludos a ciertas legiones de editores que poco leen. Bueno, en fin, unas cositas que pasan por allí. Pero el libro circula. Bien, Sebastián muy bien decía, y yo voy a hacer una aclaración importantísima, porque ya el otro día nos pasó con el programa que dedicamos a la Revolución Francesa, tuvimos algún tirón de orejas muy sano, muy pertinente de nuestro querido amigo don Javier, y que es que hoy vamos a tratar, o por lo menos vamos a abrir la puerta, es la primera parte de un programa o de un ciclo de programas que vamos a dedicar, en este caso, a San Agustín de Hipona. De Hipona, el obispo de Hipona. El obispo de Hipona contra el doctor de Aquino, habrán dicho alguna vez, ¿no? El obispo de Hipona contra... La idea es, que lo venimos pensando hace tiempo, hacer una continuidad de programas dedicados a grandes temáticas. En este caso, San Agustín es inevitable por varias razones que trataremos de exponer ahora. Dicho esto, aclaramos, lo que van a ver en los próximos minutos, en los próximos 30 o 40 minutos, lo que dure esto,
insisto, es apenas una aproximación, un atisbo, una introducción. No pretendemos agotar la complejidad y la densidad de un, Totalmente. como bien dijo Sebastián, filósofo, teólogo y santo, como lo fue, como sigue siendo San Agustín de Hipona, en 40 minutos o en 1 hora, mucho menos en 2 horas. Es Totalmente. para hacer un seminario. Entonces, me parece que lo más importante es empezar por los aspectos centrales. A mí personalmente me interesa fijar una suerte de coordenada en el momento, digamos, en la fundación del pensamiento filosófico medieval, que de alguna manera es depositario del pensamiento antiguo, ¿no? De lo que podríamos llamar los sistemas filosóficos antiguos, sobre todo la continuidad Platón, Aristóteles, neoplatónicos y tal. Y luego, por supuesto, dejar la puerta abierta a ese otro grande que es Santo Tomás de Aquino. E insisto, como digo siempre, yo por lo menos no soy profesor de filosofía. Sebastián sí tiene un trayecto en filosofía, conoces, lee en lenguas, digamos, originales, en latín, en lenguas muertas, iba a decir eso, pero no quiero decirlo. En griego, en latín, tiene acceso a las fuentes. En mi caso, y bueno, Sebastián también lo digo, somos profesores de literatura que tenemos algún interés en estos temas y vamos a hacerlo con el mayor respeto y, por supuesto, hago todas estas aclaraciones en realidad porque después no falta quien se tome su tiempo para decir que dijimos, que faltó, que esto, que otro. O sea, es esto, estamos abiertos al diálogo, siempre que ese diálogo busque ser un diálogo y no simple y llanamente una observación de errores, de equivocaciones o de fallas. Dicho esto, San Agustín Sebastián, San Agustín de Hipona, estamos frente a un proyecto, estamos hablando de, por supuesto, principio, siglo IV, mediados del siglo IV, siglo V después de Cristo, por supuesto, con lo cual estamos empezando la Edad Media. Padre de la Iglesia. Padre de la Iglesia. Entonces, por eso es interesante esta configuración. San Agustín nace aproximadamente en el 354 después de Cristo, muere en 430, con lo cual hay aproximadamente mitad del siglo, fines del siglo IV, principio del siglo V. Digo, es un personaje que está a caballo entre el final de una época y el inicio de otra, y de alguna manera, como bien dice Sebastián, se puede considerar como padre de la Iglesia, por supuesto, pero para mí es un punto de inflexión, en el sentido de cómo ensamblar ciertas tradiciones filosóficas, herméticas de los siglos II, III, en la Iglesia, y la continuidad hacia lo que luego, por supuesto, será Santo Tomás de Aquino. Claro. Y todo el problema de la filosofía medieval. Veo que tenés ahí el libro, problema no estaba por acá, el de filosofía medieval de Occidente. El de Bañano no, pero había otro chiquitito, el de Gilson, ¿no? El problema de la filosofía medieval, o algo así es, ¿no? Este es el San Agustín. San Agustín. Introducción al estudio de San Agustín. De Gilson. Que lo hemos salvado del máximo. Exactamente. De las máximas. De la conflagración, sí. Pero bueno, más allá de esta ubicación digamos, temporal sobre todo, hay que pensar que San Agustín nace en un territorio alejado, digamos, del centro neurálgico del conocimiento. África. En África. Es un africano. Se considera que eran bereberes o algo así, por allí, ¿no? Tagaste. Tagaste, exactamente. Dios sabrá qué sería eso. Y se convierte. Se convierte al cristianismo finalmente, y no solamente se convierte al cristianismo, sino que se convierte, valga decirlo, en uno de los más importantes representantes de la transmisión de una escolástica y custodio de la fe, de alguna manera, pero no solamente como practicante de la fe cristiana, sino como cuestionador, si se quiere, de algunos aspectos que giran en torno a la fe y que luego, por supuesto, darán pie o dieron pie a toda una nueva configuración del pensamiento platónico agustiniano, si se quiere, o aristotélico tomista, en la división más tradicional. Y si uno lo piensa, bueno, esto que decimos siempre, no hay un corte entre Platón y Aristóteles, hay una continuidad, con lo cual podríamos pensar en una doble continuidad. Claro. Es decir, ¿en qué medida San Agustín es la continuidad de esa configuración platónico-aristotélica y Santo Tomás será esa continuación
platónico, aristotélica, agustiniana, tomista. Digo, Exacto. hay toda una configuración interesantísima, sobre todo en torno de la búsqueda del concepto de ser, de la fe puesta como base de la razón, o la distinción entre fe y razón, que en San Agustín va a ser de una manera notoria, o sea, va a estar presente de una manera notoria. Pero bueno, dicho esto, Sebastián, dejo que vos, que tenés mucho más material en la mesa, avances y vamos haciendo un intercambio, Sí, si te cómo parece. no, Diego, por supuesto, esto va a ser un diálogo, desde luego. ¿Por dónde empezar? Es el gran problema. Está muy bien lo que vos decías, bueno, hay una conversión, ¿no? Recordemos que el cristianismo en el siglo IV debió ser un hervidero, vamos a decirlo así simplemente, y para esto remitimos a las entrevistas que le hicimos a don Antonio Piñero. Es un hervidero en el sentido de que hay corrientes para todos los gustos, no solo el maniqueísmo, que está muy fuertemente presente en San Agustín, de hecho lo va a estar en uno de sus libros claves, pero fundamentalmente también en todo lo que tiene que ver con la interpretación de un texto que, me atrevo a decir, ¿no es cierto?, el Nuevo Testamento todavía está, ¿no es cierto?, formándose quiero decir, canonizándose, ¿no? Bueno. No es como hoy en día que, mal que mal, ¿no es cierto?, ya sabemos que hay un canon, digo mal que mal porque hay diferencias con las iglesias reformadas o con la iglesia ortodoxa. Sí, Diego. No, esto que ibas a decir, ¿no? Por eso digo, la patrística es muy importante también como tradición. Poner en claro. Tradición y transmisión de la tradición. Exactamente. Bueno, valga decir que la vida de San Agustín, voy a empezar por la vida porque me voy a detener en uno de sus libros, si querés lo podemos ir dialogando, exacto, ahí ya tomó el libro, exacto. Uno de los libros más bellos de la literatura. Bueno. Si hay un libro que es hermoso es este, Confesiones, las Confesiones de San Agustín. Hay miles de ediciones. Diego veo que tiene otra, yo tengo la de Acal. Yo tengo una edición, una edición bastante interesante, pero incompleta. Le faltan 3 libros, son 13 los libros de las Confesiones. Yo tengo 10 de Planeta de Agostini, pero está muy bien anotado. Eso es importante. Es importante, tiene que tener mucha nota porque, como lo dice el título, el texto no es ni más ni menos que una biografía espiritual. Es decir, aquí no interesa mucho en sí lo físico, sino más bien el interior, la conversión, la enorme conversión que San Agustín sufre. Padece, por supuesto, porque hay un dolor marcado en el texto, y fundamentalmente la presencia de la madre, Santa Mónica, ¿no? Siempre decimos, toda madre que tiene un hijo complicado le decimos Santa Mónica, ¿no? Porque realmente Agustín fue muy difícil, fue un muchacho complejo, cometió muchísimos errores, que él después carga y demás. Creo que ahí está el balance de un enorme juicio, una autocrítica que hace de Agustín en este sentido una persona sincera y reflexiva. Las Confesiones es un libro agradabilísimo de leer, pero me voy a detener en algo que es el momento en el que se va a producir su conversión al cristianismo católico. Capítulo 12 del libro quinto dice, ustedes saben que Agustín era orátor, o sea, era un rétor, un orador, ¿no? Había estudiado retórica. Y dice, justamente viaja a Roma para ejercer su función. Miren la sinceridad, por favor. Dice, comencé con entusiasmo a hacer en Roma lo que había venido a hacer allí, es decir, a enseñar la retórica, para lo cual reuní primero en mi casa a algunos alumnos, para darme a conocer a ellos y por medio de ellos a los demás. Una forma de dar a conocerse como profesor, como domine, diríamos. Me doy cuenta enseguida de que en Roma se hacen cosas que en África no tuve que soportar. Me dijeron que efectivamente en Roma los jóvenes calaveras, traduce aquí, no hacían las trastadas de los de Cartago, pero añadieron, muchos jóvenes se ponen rápidamente de acuerdo en pasar a otro profesor para no pagarle el salario debido.
faltando así a su promesa y teniendo en nada la justicia por amor al dinero. ¿Sí? En esa época los alumnos pagaban al profesor, o no le pagaban. Hoy es el Estado el que lo hace. Mi corazón los odiaba también, pero no con odio total, porque realmente quizá los odiaba más por lo que me hacían, por lo que me habían de hacer sufrir, que por el daño que hacían a cada uno. Fíjense la sinceridad, ¿no? Naturalmente son infames los que obran así, se apartan de ti, amando los juegos pasajeros de los tiempos y una ganancia terrena que mancha la mano al cogerla, aferrándose al mundo que huye, despreciándote a ti que permaneces, que llamas una y otra vez y perdonas al alma humana infiel que vuelve a ti. Le habla Dios, ¿no? Es un diálogo, porque es una confesión. Aún ahora aborrezco a esos depravados y revoltosos, aunque desearía que se enmendaran para que prefirieran la enseñanza que reciben al dinero y antes que la enseñanza a ti, Dios, que eres la verdad y la abundancia de todo bien seguro y la paz sincera. Pero entonces deseaba más que no fueran malos por mi interés, que no fueran buenos por tu amor. Así pues, y acá voy. Cuando la ciudad de Milán notificó al prefecto de Roma que le enviara un profesor de retórica con posibilidad de utilizar la posta pública, yo mismo, por medio de los que estaban embriagados con las vanidades de los maniqueos, de quienes iba a separarme sin saberlo ni ellos ni yo, pedí a Símaco, prefecto a la sazón de Roma, que me enviara si aprobaba el examen mediante la exposición de un discurso. Llegué a Milán y visité al obispo Ambrosio, famoso entre los mejores del mundo, piadoso siervo tuyo, cuyos sermones de entonces proporcionaban valientemente a tu pueblo la flor de tu trigo, la alegría de tu aceite y la sobria embriaguez de tu vino. A él me llevabas tú, sin yo saberlo, para que él me llevara a ti, sabiéndolo. Me detengo acá porque la prosa latina de Agustín es perfecta, es sublime. Cómo construye, ¿no es cierto?, los períodos oracionales de una manera notable. Pero, más allá de esto, más allá de era un rétor, ¿no? Era un orador de primer orden. Valga decir que lo interesante es cómo él va pensando, a medida que escribe, aquello que le ocurrió como un plan divino, ¿no? Es decir, Dios sabía, lo estaba llevando a un lugar que lo iba a poner en jaque respecto de su creencia. Y ese ponerlo en jaque respecto de su creencia es fundamental para la gran conversión. Aparece Ambrosio, y Ambrosio es un obispo de lujo. Paréntesis, todos los sermones de estos hombres, Agustín, Ambrosio y todos los que vendrán, San Juan Crisóstomo y demás, yo creo que habría que releerlos, porque son unos sermones que no están fuera del tiempo. Son exquisitos. No se detienen a ver si el basurero pasó en la esquina. A veces los sacerdotes uno escucha cada cosa que realmente... La homilética, como bien dijo en algún momento un amigo en común que tenemos, Sebastián Randle, en alguna charla, de bueno, la homilética, ¿por qué? Porque no saben de poesía. No saben, entonces, y para saber de poesía hay que leer a los antiguos. Claro. Y para leer a los antiguos hay que ir a la patrística y a una tradición que, como bien dijiste, te permite... pensar no solamente en lo que querés decir, sino cómo texto, decirlo. Claro. ¿No? Es que tienen que acercar el texto sagrado. No pueden estar hablando de cualquier cosa porque nos queremos y somos... Bueno, en fin, bueno, sigo con San Agustín, que es más valioso. Aquel hombre de Dios, Ambrosio, me recibió como un padre y se interesó por mi estancia en el extranjero con el amor que correspondía a un obispo. O sea, estaba al servicio de sus fieles. El obispo estaba al servicio de sus fieles. Yo comencé también a quererle. Al principio, en realidad, no como a doctor de la verdad, cosa que no esperaba conseguir de ningún modo en tu iglesia. Fíjense, era escéptico. Sino como un hombre afable conmigo. Le escuchaba con interés cuando predicaba al pueblo, no con la intención que debía, sino como queriendo explorar su facilidad de palabra para ver si correspondía a su fama o si era mayor o menor de lo que se decía, ven, en un sentido oratorio nada más. Y me quedaba prendido de sus palabras, aunque sin preocuparme de su contenido, y más bien despreciándolo. Me agradaba la suavidad de sus explicaciones, que aunque más eruditas que las de Fausto, eran sin embargo menos elegantes y suaves que las de este en cuanto al modo de expresarse. Por lo que se refiere al contenido,
no había comparación posible, pues mientras Fausto se perdía en medio de las falacias maniqueas, Ambrosio enseñaba con absoluta ortodoxia la salvación. Pero la salvación está lejos de los pecadores, como yo era entonces, a pesar de que todo me estaba acercando a ella insensiblemente y sin darme cuenta. Y entonces fallece la madre, fallece Mónica, y ahí viene ¡pum!, el golpe. Y la famosa anécdota en la que un niño le acerca el libro de San Pablo y le dice, lee, entiende, ¿cierto? Entonces ahí viene su gran conversión. ¿A qué? Fundamental. ¿A qué? ¿Conversión a qué? Conversión al cristianismo que se estaba construyendo como el ortodoxo, como aquel que iba a ver realmente, que se iba a expurgar de las diferencias, ¿no? Okay, como diría el doctor Antonio Piñero, iba a eliminar otras visiones del cristianismo, porque era inevitable buscar la unidad. Y San Agustín, que es un hombre pensante, se da cuenta de que lo que dice Ambrosio, de que lo que dice la institución, es absolutamente acertado. Y ahí va a empezar la transformación de su vida. Transformación que lo va a llevar a convertirse a él mismo en obispo, por supuesto, de Hipona, como dijimos, pero también a convertirse en un enorme padre de la Iglesia. Las confesiones, miren, podría estar leyéndoles capítulos completos. Creo que con el fragmento que hemos leído es suficiente como para entender que es un hombre que abre su corazón en el sentido no sentimental, sino en el sentido de lo que se guarda como el saber más profundo hacia Dios, en una visión notable. Lo otro es el otro gran libro de San Agustín, tiene también un problema histórico clave. En 410 entran los bárbaros a Roma. Roma se hace pedazos. Hay un desequilibrio. Todavía el imperio va a durar 60 años más, porque cae en 476, pero ya los golpes son cada vez más fuertes y la debilidad es cada vez más grande, en muchos sentidos. El libro al que me refiero es La ciudad de Dios. La ciudad de Dios es uno de los grandes libros de San Agustín, del cual voy a leer un fragmento, citado de otro libro porque es un libro enorme. Y acá viene lo maniqueo. Dejó de ser maniqueo, pero usa el razonamiento. Dos amores han dado origen a dos ciudades. El amor de sí mismo, hasta el desprecio de Dios, la terrena. Y el amor de Dios, hasta el desprecio de sí, la celestial. La primera se gloría en sí misma, la segunda se gloría en el Señor. Aquella solicita de los hombres la gloria. La mayor gloria de ésta se cifra en tener a Dios como testigo de su conciencia. Aquella se engría en su gloria. Esta dice a su Dios, gloria mía, tú mantienes alta mi cabeza. La primera está dominada por la ambición de dominio en sus príncipes o en las naciones que somete. En la segunda se sirven mutuamente en la caridad los superiores, mandando y los súbditos obedeciendo. Aquella ama su propia fuerza en los potentados. Esta le dice a su Dios, yo te amo, Señor, tú eres mi fortaleza. Así empieza la ciudad de Dios. La ciudad de Dios es el gran tratado de Agustín en torno de un tema clave. La ciudad política, con sus miserias, con sus limitaciones, con sus conflictos, con sus contradicciones, con el tiempo. Y la ciudad eterna, la Roma eterna, la ciudad celeste, la Jerusalén celeste, que también se asienta en la tierra, pero que se eleva hacia Dios, porque es una concepción muy particular, ¿no? Es decir, es una Jerusalén celeste, pero que está en la tierra y que conformamos todos los santos fieles, ¿no es cierto? Sí, Diego. Perdón, no es adelante, por favor. Hay una noción de una doble ciudadanía, ¿no? Claro, muy bien, muy bien. Hay una concepción de doble ciudadanía. Porque muy bien en la ciudad de Dios, como bien decís, se plantea esta cuestión de dos amores, maniqueísmo, ¿no? Claro, la ciudad de Dios claro. Y la ciudad terrena. Ahora, San Agustín, que bueno, en las confesiones hay una enorme presencia del ser humano,
de Agustín, antes de ser San Agustín. Aurelio Agustín creo que era el nombre. Entonces es innegable, según la lectura que uno puede hacer de la ciudad de Dios, que la búsqueda primordial y final del espíritu es llegar a esa ciudad divina, que tiene tales características. Ahora, el buen cristiano, diremos, tiene la mirada puesta en ese fin último que es la plena ciudadanía celestial, pero tiene que pasar por la vía terrestre. Entonces, pues, esa cuestión de la doble ciudadanía tiene que expurgarse, tiene que limpiarse. Yo creo que una de las claves, sí, señor, muy bien. Me parece que una de las claves, una primera coordenada de las muchas que podemos trazar para pensar o para aproximarse a la lectura de San Agustín, prima facie, es esta distinción entre interioridad y exterioridad, ¿no? Correcto. Voy a citar una parte de las confesiones, justamente. Adelante. Que sería el libro quinto, el capítulo quinto, perdón, el libro 10. Mi traducción es bastante alejada de la tuya, pero más o menos... Bien, bien. Y son distintas. Capítulo quinto, que el hombre no se conoce a sí mismo cabal y perfectamente. Vos solamente, Señor, sois el que puede hacer juicio cabal de lo que soy, pues aunque es cierto que ninguno de los hombres puede llegar a saber lo que pasa en lo interior de otro hombre, sino el mismo espíritu que está en cada uno de ellos, hay no obstante algunas cosas en el hombre que aún el mismo espíritu que le anima no las sabe cabal y perfectamente. Solo vos, Señor, que le habéis creado, conocéis todas las cosas con ese cabal y perfectísimo conocimiento. Pero yo, aunque respecto de vuestra perspicacia me respete a mí mismo y conozca que soy tierra y ceniza, alguna sé y puedo afirmar de vos que no la sé ni puedo afirmar de mí. Hay un límite, ¿correcto? Hay un límite entre lo que podemos saber de nosotros mismos. Tremendo libro, San Agustín se dedica a varios momentos a hablar sobre todo de la sensualidad y la concupiscencia y el deseo de la carne y en qué medida eso puede, pues está bien, él se dedica a la ascesis, ¿no? A la vida ascética, perdón, a la vida ascética, al ascetismo. Pero dice en un momento no podía olvidar la sensación que en su espíritu imprimió la carne, ¿correcto? Correcto. Sobre todo en una época, se pensó que es un converso, ¿no? Se convierte. Había tenido un hijo, tuvo un hijo, fue un hombre pleno, digamos, ¿no? Que a veces eso es lo más difícil. Bueno, no importa, me empiezo a ir por la rama. No, pero está muy bien, sé dónde vas, porque es importante. La contemplación de la vida espiritual es mucho más difícil cuando se tuvo acceso al recuerdo carnal. Al hecho del cuerpo, al mundo, ¿no? No solamente concupiscente, ¿no? Un santo, ¿no? Exactamente. Por vencerlo es un santo. Claro. Y acá cita San Pablo de una manera muy, muy linda, no me acuerdo en qué epístola, pero dice: es muy cierto que ahora no os vemos sino confusamente, videmus per speculum et enigmate. No nos vemos sino confusamente, como por un espejo y en enigmas, dice San Pablo, creo que en Corintios, no sé si no es Corintios 2, bueno, no sé, no tengo ahora la... No habiendo llegado todavía a veros cara a cara, por eso mientras dura mi peregrinación en la tierra, recordemos el concepto del el gran peregrino de León Blois, ¿no? Claro. Mi peregrinación en la tierra me veo más cerca a mí mismo que no a vos. Y no obstante, eso sé ciertamente de vos, que de ningún modo podéis padecer violencias ni daño alguno cuando de mí mismo ignoro enteramente a qué tentaciones sabré resistir y a cuáles no sabré. Tengo esperanza de salir con victoria, fundándola en que vos sois fiel a vuestras promesas y permitís que seamos tentados más de lo que nuestras fuerzas pueden resistir. Antes bien, hacéis que saquemos provecho de la tentación, para que al fin salgamos victoriosos. Confesaré, pues, lo que sé de mí, y confesaré también qué es lo que de mí no sé, porque todo lo que sé de mí lo sé mediante la luz que vos me habéis comunicado para que lo sepa. Y lo que no sé de mí, estaré sin saberlo hasta que estas tinieblas de mi ignorancia se conviertan en luz tan clara como la del mediodía con el resplandor de vuestra divina presencia. Todas las confesiones tienen ese tono intimista, justamente es una confesión,
Sebastián, dijiste algo que es fundamental, entender que es una autobiografía, por otra parte, espiritual, si se quiere, por supuesto. Está la vida, pero es espiritual. Pero en la que claramente está, desde mi punto de vista, por ahí un poco sesgado o limitado, este juego o esta búsqueda continua de lo externo y lo interno. ¿Cuál es el punto límite de la interioridad? ¿Cómo esa interioridad que busca la verdad, el ser, el arquetipo, la cosa en sí, tiene que transitar por esa exterioridad? Sí, señor. Tiene que transitar, tiene que peregrinar por esa tierra. Por eso esta idea de las confesiones es algo más intimista. La ciudad de Dios es una exposición teológica, política, sobre todo. Política, claro. Y después tenemos esto, que es una cosa muy, muy breve, que es de Magistro, el maestro. Y después cuando hablemos de Santo Tomás vamos a hablar de la versión de Santo Tomás, que en líneas generales es tranquilamente un tratado de filosofía del lenguaje, en principio, ¿no? Sí, el maestro es básicamente esto, la doctrina del maestro interior, en la que podríamos decir que San Agustín, muchos siglos antes que Saussure y que tantos otros pensadores, y en la continuidad de pensamiento de Platón, de Aristóteles, yo estoy pensando en el Crátilo de Platón, o en el Fedro, que tiene alguna reminiscencia en torno del lenguaje. Luego, por supuesto, Aristóteles, las categorías, el arte de la retórica, ¿no? En torno del lenguaje. San Agustín plantea en De Magistro la dificultad en el hecho de en qué medida la distinción entre verbum, en tanto palabra, y nomen, en tanto nombre de la palabra, claro, digámoslo en términos más cercanos a la lingüística moderna, significado, significante. Que, o sea, no es por desprestigiar a Saussure, por supuesto. Saussure le pone nombre y le pone método a una ciencia. Científico, claro. Que ya había sido pensada desde la teología o desde la mera filosofía, ¿no? Ontológica. Desde la gramática, ¿no? Desde la gramática incluso, bueno, ni hablar de los grandes gramáticos griegos, Polonio Díscolo, etc. Pero lo que plantea justamente en De Magistro es esa dificultad que nada se aprende mediante signos. Es decir, la experiencia interior y exterior es la garantía del conocimiento. O sea, nosotros recibimos exteriormente el nomen y el verbum, la palabra y el nombre, es decir, el significado y el significante. Pero eso es vacío si no logramos que eso cuaje y haga carne justamente con algo trascendente, con arquetipo. Eso ya está en Platón, por supuesto, ya está planteado sobre todo en el Fedro, si se quiere un poco también en el libro séptimo de República, pero más que nada en el Fedro. Tal vez la ciudad de Dios también esté prefigurada en el Critias, ¿no? Respecto de la Atlántida, qué sé yo, digo, ¿a qué quiero ir con todo esto? Es innegable que San Agustín logra conciliar, desde mi punto de vista, una visión que aparentemente era una problemática resuelta, más o menos bien, por el pensamiento griego, sobre todo el pensamiento antiguo, pero aquí hay una vuelta de tuerca. Sí. Hay una vuelta de tuerca que a veces uno lee Platón y dice, dale, decí que estás prefigurando gran parte de lo que luego fue la fe cristiana, entre otras cosas, ¿no? Y San Agustín es para mí el punto neurálgico donde eso termina de decir sí. Esto que era una intuición o que quién sabe qué pasó por el razonamiento platónico, bueno, por supuesto en el medio están los neoplatónicos, ¿no? Totalmente. Sin ir más lejos. Está Aristóteles, sin ir más lejos. Digo, ¿qué pasa cuando San Agustín nos plantea esto de una manera que vos lo dijiste y está bien, literaria? O sea, por ahí está nuestro interés, no tanto desde la exégesis filosófica y teológica, stricto sensu, sino desde la cuestión poética, justamente, esto que dijiste, es la única forma de poder manifestar justamente esta inefabilidad de lo que produce el espíritu, la fe, lo que lo convierte y tal, es a través de la poesía, no solamente el tratado filosófico. Sin ir más lejos, el maestro es un diálogo al mejor estilo platónico. Al mejor estilo platónico, que no es el dominante en sus libros. No. No es la estructura dominante o la forma dominante. Perdón, te corté. No, al contrario, me dejaste pensando porque justamente esta idea de que Agustín bendice a Platón,
¿no? Y lo convierte en parte de la sabiduría de la Iglesia, es muy cierta. Pero hay que notar algo. Sí. Hay una diferencia. Lo voy a tomar en este sentido y voy a tratar de explicarlo lo más simple posible dentro de lo que yo puedo explicar esto. Platón nos habla del ser y de una emanación que son sus ideas, las ideas. Pero las ideas ya no están. Exacto. En cambio en Agustín sí. Bueno, ahí está. Porque, por ejemplo, la razón parece ser una idea, ¿no es cierto? Que está fuera del ser. Entonces Agustín responde esto. Dice, no, Dios, ya lo llama Dios, ¿no? Sí. Dios ha creado los cielos y la tierra con su razón, ¿sí? Y las ideas no están fuera de él, están en él. Son la propia razón de Dios. Ajá. O sea que cuando accedemos a las ideas, Sí. accedemos a Dios. En ese sentido es platónico, pero hay una diferencia sutil que los neoplatónicos, ¿no es cierto?, con todo el tema de las emanaciones, habían desarrollado en otro sentido. Ahí se parece más a los estoicos, pero nos iríamos de tema. Y fíjense que en relación con esto dice algo en Confesiones, que lo voy a leer de la historia de la filosofía medieval en Occidente, es muy linda, del siglo XXI, son varios tomos. Dice, el tránsito de las cosas a Dios puede entenderse de dos formas. Primero, según una dialéctica ascendente, en la que las cosas interrogadas responden cada una, yo no soy Dios y todas Él nos ha hecho, las cosas retienen una parte de Él, pero nos conducen a buscarlo fuera de ellas, esto está en el capítulo 10 de Confesiones, o, según el célebre itinerario místico del éxtasis de Ostia, nos elevamos de los cuerpos al cielo y después al alma hasta llegar a la región de la fecundidad inagotable, pero para llegar a este punto extremo es preciso que las criaturas, todo lo que es transitorio, se callen después de haber dirigido nuestro oído hacia aquel que las ha hecho. O sea, o podemos entender el mundo empíricamente, partiendo de las cosas, o elevándonos hacia Dios, que es la visión mística, ¿no? Que en algún sentido es el otro camino del cual habla San Agustín. Porque, y aquí viene un tema, nos llevaría años, pero hay dos o tres temas claves en San Agustín. Uno es el tiempo. La famosa frase, si me preguntan qué es el tiempo, lo sé, pero no sé qué decirte, ¿no? ¿Por qué? Porque todos tenemos conciencia del tiempo. Es más, le responde a Orígenes, cuando dice que la Tierra es eterna, ¿no? Orígenes dice que la Tierra es eterna, porque Dios no puede haber creado algo que ya de por sí estaba, ¿cómo decirlo?, es parte de él. Y entonces Agustín le dice, no, dice, es que Dios, entre otras cosas, crea el tiempo, sí, y el mundo es tiempo, ¿no? En ese sentido. Y fundamentalmente, dos o tres temas claves. La libertad, que va a ser el tema de la Reforma. No se olviden ustedes que Lutero era agustino. Entonces había una lectura de Agustín muy cierta, muy profunda, ¿no? Compartamos o no, profunda en todo sentido, respecto del libre arbitrio, ¿no es cierto? Del libre albedrío, podríamos decir. Justamente uno de los tratados de Agustín se llama de libre arbitrio. Y en ese tratado trata, perdón por la repetición, todo el tema de la libertad. Y no puede dejar de decir que somos libres, como toda la tradición lo establece. Pero hay un segundo tema. ¿Somos libres ante qué? Ante el bien y el mal. Y la segunda pregunta, ¿el mal surgió de Dios? Y Agustín responde algo que es maravilloso. Dice, voy a leer al queridísimo Etienne Gilson, que es mucho más claro de lo que yo puedo decir. Buscar la causa de un error o de un defecto del ser es buscar una causa positiva del silencio o de las tinieblas. El silencio no es más que ausencia de sonido. Las tinieblas no son más que ausencia de luz. El mal es la ausencia del bien. No al revés. El bien es la ausencia del mal, ¿eh? El mal es ausencia del bien, porque todo es bien. Pero cuando se ausenta el bien, aparece el mal. Con lo cual, el ser humano, inmerso en esta situación, está en libertad de opción. Dice, diremos
¿De dónde viene la voluntad que ha optado por el pecado? Disculpen, estoy traduciendo en el aire, ¿no? Dios es causa de todo. Él es la causa del movimiento, incluso de la aversión por la que el libre arbitrio se retorna al bien supremo para encontrarse con otros bienes inferiores. Y, además, ese movimiento es indudablemente un pecado. Dios es, por ello, causa del pecado de sí mismo. ¿No? O sea, claro, si Dios nos dio movimiento de mente, entonces Él generó el pecado. ¿Dónde, si ese movimiento no viene de Dios, de dónde viene? ¿No? ¿De dónde viene ese movimiento que lleva al hombre al pecado? La sola respuesta sincera que podemos dar a esta cuestión es que nosotros no sabemos nada. Más allá de todo lo que ignoramos, de dónde se encuentra la verdad responsable, sino que además parece que no lo podemos conocer y que forma parte de la nada. Sciri enim non potes quod nihil est. Aquel es el sentido metafísico de esa respuesta. Todo bien deriva de Dios. Toda la naturaleza es ciertamente un bien. Por lo tanto, todo lo natural, toda la naturaleza viene de Dios. Esta conclusión absoluta se aplica a todas las cosas sensibles como a las cosas inteligibles. Consideramos un ser en que nos reencontremos medidamente en el orden, en el nombre, y buscamos reencontrarnos con ese Dios que es el autor. Pero, obviamente, al contrario de todo ello, el mundo es desmesura, desorden, falta de nombres y demás. Y entonces nos preguntamos, ¿qué es lo que ocurre? La libertad. Porque en realidad lo que podemos saber, dice, en algún aspecto, lo que estamos sabiendo es nada. Para conocer realmente hay que ascender hacia la verdad de Dios. No es que sea un agnóstico, no es que diga no se puede, ¿sí? Pero hay ciertas cosas a las que no se accede. La libertad forma parte de la condición de cambio del ser humano. Ahí está el tema del cambio, ¿no? Dice justamente, cambiante parece que viene desde la nada, ¿no? Y por consecuencia hay imperfecciones y demás. Pero nuestra voluntad siempre tiende hacia la búsqueda del equilibrio y del bien. Ahí está el principio platónico, ¿no? La libertad, el mal, el pecado, todo aquello que fue parte del pensamiento de San Agustín, lo va resolviendo con un sistema notable, que es, sí, de origen platónico, pero con diferencias. Porque en San Agustín hay algo que no había en Platón: fe. Y eso es notable. Sí, claro, eso te digo, parece que nosotros tenemos un grupo de lectura que funciona los jueves, este grupo platónico que siempre te cuento. Muy bien. Y es inevitable siempre, cada tanto, caer, no caer, perdón, no, es negativo si caer, pero llegar a la conclusión de decir, bueno, flaco, Platón, dale, estás diciendo, estás preanunciando y bueno, no una le había cantidad, sido revelado. bueno, ¿no? entonces digo, el clic, perdón por la palabra tan poco teológica y académica, digo, pero la suerte de apertura. Exactamente. ¿No? De transformación, de erizamiento, de conmoción, está en la fe. Está en la fe, Está en la fe. Por eso la admiración a Saulo, Pablo de Tarso, Saulo de San Pablo, por eso la conversión y otras tantas cuestiones que nos vamos a quedar cortos. Obviamente. Y que implican también una continuidad. Vayan a leerlo, es Reitero, clarísimo por otra parte. Las confesiones se consiguen, la ciudad de Dios. Sí. Y ni hablar de los textos sobre San Agustín. Sí. En internet está todo y se puede perfectamente. Se puede y es muy ameno y sobre todo para quienes necesitan. Debe ser de los filósofos más gratos, junto con Platón, digo yo siempre, sí, Platón, de leer, ¿no es cierto? Porque es justamente
reflexivo, va pero bueno, recuperando. Aquí dejamos esta introducción, apenas, apenas. Como el libro de Gison, introducción. Apenas un atisbo, ¿no? Es lo que es la introducción. Claro, nosotros tenemos 45 minutos y entonces tomamos 800 páginas. Ya llegaremos a eso. Porrini, como siempre, un placer volver a encontrarnos. Diego, gracias. Nos veremos la próxima semana en una nueva edición de La Última Página, o nos veremos en ADE. ¿Sí? Estamos perfilando el cierre de año, estamos pensando cómo cerrar el año. Totalmente. Así que, creo que en una cancha de fútbol. Sí, vamos a hacerlo en el Movistar Arena. Perfecto. No sé si entrará la gente. Pero no, creo que no. Pero bueno, haremos 2 o 3 funciones. Si Taylor Swift llenó 3 estadios de River, por favor, imagínate lo que podemos hacer nosotros. Taylor Swift vino a ver a sus parientes de que venden paté y picadillo. Por ahí. No, muy mal chiste. Ahora sí. Basta, listo. Gracias, Sebastián. Nos vemos. Ex Nihilo, que solía ser un río muy afluente. Gracias por estar ahí, a seguir leyendo y nada, un placer. Chao, buena semana. Nos vemos. Adiós, gracias.